Bueno, quédate ahí porque vamos a hablar de un tema muy complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque tiene muchas variables y por lo tanto, como tiene muchas variables, es bastante impredecible. No vamos a hablar del clima, vamos a hablar de un problema energético, de un problema de movilidad y por supuesto un problema de tecnología. Como siempre, mi nombre es Facundo Carmona, bienvenido a mi canal, espero que lo valores, espero que lo disfrutes y espero que me acompañes en este viaje y sobre todo espero que me des tu opinión al final del video o si querés en este momento para no estar ni enojado, ni influenciado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Evidentemente muchas cosas se fueron a la loma de locote, pero muchas cosas hay especulando, ¿no? Es decir, estamos tomando decisiones o dando opiniones a veces sin la información completa y eso lo hace a veces un poquito interesante y a veces un poquito aburrido. Bueno, voy al tema puntualmente. ¿Qué pasa? Sabemos que el petróleo está aumentando más del 65% de lo que va en el año y seguramente aumente más el gas también. En Argentina tenemos un poco de sesgo porque en Argentina solamente aumentó un 9% en lo que va del año, es decir, hay una diferencia abismal, pero eso no quiere decir que aumente por lo pronto. Ahora, esto es un aumento energético. Como ustedes saben, por supuesto que se utiliza para la luz, para darle electricidad concretamente, se utiliza también para la industria y se utiliza también para mover autos, también se puede utilizar en algún nivel para mover barcos. Es decir, todo se encarece y todo tendería a la inflación mundial. Eso se entiende, pero bien, con respecto a lo que nos compete, la movilidad eléctrica y la movilidad personal va a aumentar, es decir, va a beneficiar no solo si va a aumentar de precio, sino si va a aumentar. Sabemos que venimos de un mundo tecnológico bastante golpeado con las crisis del microchip, con la crisis por entonces de los transistores, con la crisis de los containers. En ese mundo más o menos terminamos el año pasado, lo cual se encareció muchísimo el transporte por todo el globo, es decir, el transporte oceánico estaba muy caro y había escasez de muchos componentes y todo se había vuelto más caro. De ese mundo venimos y ahora las energías son un poquito más caras y hay escasez. Pero acá tengo un ejemplo muy interesante para observar. Algo muy curioso que pasa en una pequeña isla, o no tan pequeña, depende del tamaño de isla que tengan en mente, pero en Cuba la movilidad eléctrica, aunque ustedes no lo sepan o por ahí lo saben, es bastante popular, sobre todo las motos, las bicicletas eléctricas también, y hay hasta triciclos. Por suerte hace un par de años ya hay algún nivel de internet en Cuba y información no llega y por eso investigando de mi mano he llegado a esa información y me doy cuenta que cada vez que publico una bici eléctrica me la quieren comprar de Cuba. ¿Y esto por qué es? Porque en Cuba tienen este problema hace muchos años. Es decir, hay un problema de físico de no poder acceder al petróleo. Claro que en Argentina este problema a veces no lo vemos porque se da el problema de no acceder al petróleo directamente, a la nafta directamente en los lugares limítrofes y al interior del país es un poquito más sencillo, pero puede llegar a pasar, puede llegar a un momento de que no se accede al petróleo directamente y ahí sí que la movilidad eléctrica se vuelve muy beneficiosa porque en las casas, en los hogares, generalmente tenemos electricidad, por ahí no todo el día, en Cuba seguramente tienen cortes permanentes, pero sí tienen en algún momento y eso les permite cargar lo que tengan la bicicleta o la moto eléctrica. Son lugares primitivos, pero nos dan a nosotros mucha información y vemos la ventaja competitiva que tiene la movilidad eléctrica. Primero la distribución, es decir, ahí la ventaja de la distribución de energía se vuelve un baluarte para la movilidad eléctrica que podemos cargarlo prácticamente en cualquier lugar y que es lo único que tenemos. Es decir, si la única fuente de energía que tenemos es solo la electricidad hogareña y la movilidad eléctrica, evidentemente va a ser una ventaja. Por supuesto que se destruya la movilidad térmica no es un beneficio directo para la movilidad eléctrica. A veces tendemos a pensar solo en niveles de competencia una de la otra y eso también es un error porque en realidad también todo tiende a crecer, es decir,
La movilidad eléctrica va a crecer por la cantidad de necesidad que se tiene y porque la gente se interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay todavía mucha gente que falta informarse sobre la movilidad eléctrica y solamente va a crecer porque esa gente se va a informar y va a andar en movilidad eléctrica porque la va a encontrar más fácil o no. Ahora, en esta pregunta tramposa de si la falta de petróleo o la escasez o la suba de precio en el petróleo va a beneficiar la micromovilidad, es tramposa porque en qué nivel la va a beneficiar, es decir, en el ratio, en la cantidad de autos que hay por bicis eléctricas, por monopatines eléctricos, va a aumentar. Puede aumentar porque se venden menos autos. Esto es un claro ejemplo de lo que pasó en el 2021, que fue el primer año en Argentina que las motos superaron a los autos y fue simplemente por una crisis en general en el país, un gran plan lo digo porque es así el tamaño, no porque a mí me simpatice, un gran plan de financiamiento para comprar motos en 200.000 pesos, es decir, alrededor de los motos de $1.000 de baja cilindrada había mucha oferta y por supuesto que patentar una moto y que darle nafta a una moto no es algo muy caro y es bastante conveniente. Por lo tanto, lo que estamos seguros es que va a mejorar la movilidad personal en algún nivel. Esto no quiere decir que solo la movilidad personal eléctrica. Seguramente este ciclo de crecimiento de las motos continúe, seguramente el ciclo de crecimiento de las motos eléctricas también continúe y de las bicicletas eléctricas. Claro que todo debería estar más caro porque ya sabemos que este año las baterías eléctricas no van a pasar de precio. Concretamente estábamos hablando del litio, el litio no va a bajar de precio y no hay señales de que este año baje. Con esperanza esperamos que el año que viene baje. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, podemos decir, sí, hay muchas variables. La variable energética tendería a beneficiar la movilidad eléctrica, ¿verdad? Ahora, el sistema de distribución haría que se encarezca. Los vuelos en avión se van a encarecer, la distribución de la tecnología se va a encarecer. En esos términos se entiende. Es decir, ¿va a mejorar o se va a beneficiar la micromovilidad? Sí, pero ¿a qué costo? Sí se va a volver más caro posiblemente, pero la movilidad personal por ahí de vehículos pequeños va a ser más popular por estos grandes precios. Es decir, hay que ver también si el poder de compra se derriba o no, en qué nivel, o simplemente también hay un cambio cultural como viene ocurriendo de que la movilidad eléctrica se va, se va aceptando por el resto del mundo. También es algo que quiero mencionar acá, que algo que va a suceder en algún momento, que en España ya está sucediendo, que para 2024 solo se pueden vender vehículos de movilidad personal eléctricos homologados. Para que lo entiendan, esto es más grave que la licencia porque cualquier importador, etcétera, va a tener que llevar su vehículo y hacerlo homologar y decir que le van a hacer pruebas de resistencia, depende de cada país, distintas pruebas de estrés, etcétera, etcétera, de seguridad y recién ahí se va a poder vender ese vehículo. Entonces esto va a hacer que se restrinja mucho más la oferta. Como siempre, en los países latinoamericanos hay que ver en qué nivel esto se cumple, pero en principio la ley va a ser un embudo de vehículos eléctricos. Creo que esto ya pasa en gran nivel con las bicicletas eléctricas. Creo que no podés vender cualquier bicicleta eléctrica en Argentina, supuestamente, así como así. Hay que llevarla a homologar. Y bueno, esto ocurriría también con los monopatines eléctricos. Y como digo, esto es peor que la licencia porque va a afectar a todos los vehículos eléctricos. Y por supuesto también veo muchos incendios más de baterías eléctricas todo el tiempo porque a medida que esto crece se va a incendiar, pero también se incendian los vehículos térmicos, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo, es preocupante en el mismo nivel que es preocupante un auto. Por supuesto que hay que ver qué sistema de seguridad y qué es lo que entra. En eso estaría bien la homologación porque podría dar un estándar de calidad en teoría. Como saben, de la teoría a la práctica siempre hay muchísimo. Si no, revisen la entrevista que le hice a Fabián Magri en el video anterior. Pero me parece muy interesante pensar juntos esto. Está claro que el camino de la movilidad personal es prácticamente ya indestructible. Por supuesto que no es aplicable a todos los hábitats, que los lugares con pendientes tienen que ir directamente ya a la bicicleta eléctrica, pero la eficiencia del motor eléctrico acá saca mucha ventaja y la distribución de la energía eléctrica acá saca mucha ventaja
con respecto a si hay una escasez en la oferta de petróleo, etcétera, o de nafta o lo que quieran. Por supuesto que la vamos a pagar en mayor o en menor nivel, pero yo creo que va a beneficiar en términos de que el ratio de cantidad de movilidad eléctrica y de cantidad de autos térmicos o movilidad personal térmica va a estar más parejo. Eso es decir, si hoy es un 0,1, 0,2, puede llegar a un 0,6, un 0,9, como por ejemplo los viajes en bici antes de la pandemia eran menos del 4% y hoy deben andar alrededor del 6% en la ciudad de Buenos Aires, tranquilamente, si no más o doble. Habría que ver si salen los datos este año. Es decir, en ese nivel va a mejorar en los ratios. Si la gente lo hace por decisión propia o porque está forzada, pero por lo menos lo que yo veo que, como les decía, el ejemplo de Cuba, son ejemplos de que el medio hostil lleva a ver qué medios son los más eficientes para moverse o qué es lo que tienen para moverse. Por supuesto que no es porque la gente está feliz de hacerlo, no es como en Suiza, que se va todo por el lado de la eficiencia y por el lado de la tecnología, que todos los motores eléctricos que hay en Suiza en las bicicletas están prácticamente instalados en las transmisiones, es decir, se hace de otro nivel, pero sí el medio que te condiciona a ver qué es lo humanamente posible. Por eso a veces, digamos, que los vehículos que están más del lado del lujo y no más del lado de la eficiencia. Como hablaba del caso anterior de los autos eléctricos que deciden no empujar tanto aire como los otros autos que por, por el diseño, por el tamaño, por el segmento al que apuntan, por el género que tienen, inevitablemente van a tener que empujar tanto aire y van a tener que consumir. Acá es, bueno, ¿qué es lo más eficiente, lo mínimo posible que podemos para movernos de la ciudad para resolver esto? Yo creo que se van a ver más bicis cargo, que se van a ver, posiblemente también empieza a verse mucho triciclo, y vamos a ver también si empiezan a entrar las importaciones chinas de autos eléctricos. Esto no es ni para celebrarlo ni para condenarlo, pero es para compartir tu opinión. Espero que comentes, espero que valores y nos vemos la próxima.